Hoy es el 30 de abril, el último día del mes. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Estamos en el libro de Jueces siempre, capítulo 11 y 12. Y seguimos la historia de Israel que sigue a Dios y después sigue a los ídolos, sigue a Dios, a los ídolos. Es una historia bien triste. Jefté el Galadita era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta y su padre era Galaad. Pero Galaad tuvo también hijo de su esposa legítima. Cuando estos hijos crecieron, echaron de casa a Jefté diciéndole, tú no heredarás a nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña. Jefté huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Tob. Se le unió una banda de gente miserable y juntos hacían incursiones. Andando el tiempo, los amonitas declararon la guerra a Israel. Cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galaad fueron al país de Tob a buscar a Jefté. Le dijeron, ven, sé nuestro caudillo en la guerra contra los amonitas. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no son ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ahora que están en un aprieto acuden a mí? Los ancianos de Galaad replicaron a Jefté, por eso mismo ahora acudimos a ti. Ven con nosotros, ataca a los amonitas y sé nuestro jefe. Y él de todos los que habitamos en Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, si me hacen volver para combatir a los amonitas y el Señor me los entrega, yo seré el jefe de ustedes. Respondieron a Jefté los ancianos de Galaad, que el Señor nos lo demande si no hacemos lo que dices. Jefté se fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo nombró su jefe y caudillo. Jefté repitió todas sus condiciones ante el Señor en Mizpah. Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje, ¿qué te he hecho yo para que vengas a atacarme en mi propia tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Yaboc, en el Jordán. Así que ahora devuélvemela y quedaremos en paz. Jefté envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas para decirle, esto dice Jefté, Israel no se apoderó ni de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas. Cuando Israel salió de Egipto, caminó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle, déjame por favor pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Envió también mensajeros al rey de Moab, el cual también se negó. Entonces Israel se quedó en Cades. Luego, avanzando por el desierto, bordeó Edom y Moab, y llegó al oriente del país de Moab. Acamparon al otro lado del Arnón sin cruzar la frontera de Moab, pues el Arnón es la frontera de Moab. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos que reinaba en Hesbón, y le dijo, déjame, por favor, pasar por tu tierra hasta llegar a mi tierra. Pero Sihón no solo le negó a Israel el paso por su territorio, sino que reunió toda su gente, acampó en Hazá y atacó a Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a toda su gente en manos de Israel, que los derrotó, y así conquistó Israel todo el país de los amorreos que habitaban allí.
Conquistaron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Yaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Sí, pues el Señor, Dios de Israel, quitó su heredad a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Ahora se la vas a arrebatar tú? ¿No posees todo lo que tu Dios Quemos quitó a sus propietarios para dártelo a ti? Igualmente nosotros poseemos todo lo que el Señor nuestro Dios quitó a sus propietarios para dárnoslo a nosotros. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso pudo él prevalecer en su lucha contra Israel? Hace ya 300 años que Israel está establecido en Hesbón y en sus aldeas, en Aroer y en sus aldeas, y en todos los poblados que están a ambos lados del Arnón. ¿Cómo es que no lo han recuperado ustedes en todo ese tiempo? Yo no te he ofendido, eres tú el que te portas mal conmigo, declarándome la guerra. El Señor sea juez hoy entre israelitas y amonitas. Pero el rey de los amonitas hizo caso omiso del mensaje que le envió Jefté. El espíritu del Señor se apoderó de Jefté, que recorrió Galaad y Manasés. Llegó a Mizpah de Galaad, y desde Mizpah de Galaad se adentró en el territorio de los amonitas, y Jefté hizo un voto al Señor: si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando regrese después de haber vencido a los amonitas, lo consagraré al Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté se adentró en territorio amonita para atacarlos, y el Señor se los entregó. Los persiguió desde Aroer hasta cerca de Minit, 20 poblados, y hasta Abel Keramín. La derrota fue total y los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvía a su casa de Mizpah, su hija le salió al encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija. No tenía otro hijo ni otras hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado. ¿Por qué has de ser tú la causa de mi desgracia? Me comprometí ante el Señor y no puedo volverme atrás. Ella le respondió: Padre mío, puesto que te has comprometido ante el Señor, haz conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas. Después dijo a su padre: solo te pido que me concedas esta gracia. Déjame vagar 2 meses por los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras. Su padre le dijo: vete. Y la dejó marchar por el tiempo de 2 meses. Ella se fue con su compañera y anduvo por los montes llorando su virginidad. Al cabo de los 2 meses volvió a casa de su padre, y él cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había tenido relaciones con varón, y se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se lamentasen todos los años durante 4 días por la hija de Jefté el Galadita. Capítulo 12. Los de Efraín se juntaron, cruzaron el Jordán en dirección a Zafón y dijeron a Jefté: ¿por qué has ido a combatir contra los amonitas y no nos has invitado a acompañarte? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté les respondió: cuando yo y los míos tuvimos un gran conflicto con los amonitas, les pedí ayuda y no me la dieron. Como vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué mi vida, combatí contra los amonitas, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues vienen hoy contra mí para hacerme la guerra?
Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín, y eso que estos solían decir: ustedes los galaditas no son más que fugitivos de Efraín, una vez en medio de Efraín, otras en medio de Manasés. Galaad cortó a Efraín los vados del Jordán. Cuando los fugitivos de Efraín decían: déjeme pasar, los hombres de Galaad les preguntaban: ¿eres de Efraín? Si respondías: no, le añadían: pues di Shibolet. Pero si no podía pronunciarlo correctamente, decía Sibolet, entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42,000 hombres de Efraín. Jefté fue juez en Israel durante 6 años. Cuando Jefté el Galadita murió, fue sepultado en su ciudad de Galaad. Después de Jefté fue juez en Israel Ibzán de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. A esas las casó fuera, y para sus hijos trajo 30 mujeres de fuera. Fue juez en Israel durante 7 años, murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de Ibzán fue juez en Israel Elón de Zabulón. Juzgó a Israel durante 10 años, murió Elón de Zabulón y fue sepultado en Ayalón, en tierra de Zabulón. Después de Elón fue juez en Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos, 30 nietos, que montaban 70 pollinos. Juzgó a Israel durante 8 años. Murió Abdón, hijo de Hilel, de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Hoy comenzamos el último evangelio, el evangelio del apóstol Juan. Los primeros 3 se llaman evangelios sinópticos porque van en una secuencia cronológica. No son totalmente iguales, pero contienen mucha de la misma historia, pero en una secuencia cronológica. Y tienen propósitos diferentes, y al inicio del año yo expliqué el propósito de cada uno de los 4 evangelios. El evangelio de San Juan es muy diferente, porque no presenta genealogía humana, solamente dice que es Dios. Está presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Mateo era hijo de descendiente de Abraham, en Lucas descendiente de Adán, pero ahora solo de Dios. Y no solo es algo cronológico, habla de los milagros de Jesucristo y los 7 nombres de Jesucristo. Con cada uno de los nombres hay una enseñanza o un milagro o algo, y mucho del evangelio se dedica a la última semana de su vida. Entonces vamos a estar comentando en todo el evangelio sobre Juan, y aparecen cosas interesantes en este evangelio. Entonces vamos a comenzar hoy en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 28. Leamos. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuando fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz, la verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad,
estaba llegando al mundo. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen, no por generación natural, por impulso pasional, o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por Padre a Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamando: Este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era él, y este fue su testimonio, un testimonio tajante y sin reservas: Yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres acaso Elías? Juan respondió: tampoco soy Elías. ¿Eres entonces el profeta que esperamos? Contestó: no. Ellos le insistieron: pues, ¿quién eres? Debemos dar una respuesta a los que nos han enviado. Dinos algo sobre ti. Juan, aplicándose las palabras del profeta Isaías, contestó: Yo soy la voz del que proclama en el desierto, allanen el camino del Señor. Los miembros de la comisión, que eran fariseos, lo interpelaron diciendo: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿qué título tienes para bautizar? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, uno que viene después de mí, aunque yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Salmo 101. Actuaré rectamente en medio de mi casa. Salmo de David. Quiero cantar el amor y la justicia. A ti, Señor, quiero cantarte. Quiero aprender la senda de los rectos. ¿Cuándo vendrás a mí? Actuaré rectamente en medio de mi casa. En nada indigno fijaré mis ojos. Odio el proceder de los rebeldes. No dejaré que me contagie. Que el perverso se aleje de mí. No quiero conocer al malvado. Al que difama en secreto a su amigo, voy a dejarlo callado. Al que es ambicioso y soberbio, no voy a tolerarlo. En los fieles del país me fijaré para que habiten conmigo. Quien siga la senda de los rectos, ese será quien me sirva. No vivirá en mi casa quien engaña, ni aguantará mi mirada quien miente. Yo haré callar cada mañana a todos los malvados del país, para expulsar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Proverbios 14, 13, 14. Aún entre risas sufre el corazón, al final la alegría acaba en llanto. Al infiel lo nutren sus extravíos, a la persona de bien sus obras. Bueno, ya iniciamos el libro de Juan,
explicando que Él es el mismo Mesías. Juan el Bautista fue antes de Él o apareció antes de Él, pero no era el Mesías, y todo el mundo preguntándose por Juan. Entonces vamos a seguir mañana con capítulo 1 del libro de Juan. Ahora quiero ver algo que me saltó a la vista hoy, en cuanto a Jefté. Jefté, que era un hombre rechazado por su familia porque era hombre no de la esposa legítima, sino de una prostituta, pero era medio hermano de sus hermanos, y ellos lo corrieron hasta que lo necesitaban. Después lo llamaron de nuevo. Entonces hay algo interesante que dice la Biblia que en el versículo 29 el Espíritu del Señor se apoderó de Jefté, que recorrió Galaad y Manasés. Llegó a Mizpah de Galaad, y desde Mizpah de Galaad se adentró en el territorio de los amonitas. Entonces, vemos el Espíritu de Dios, pero en gran manera, no fue una palabrita ni nada, se apoderó de él. Pero él no estaba acostumbrado a trabajar bajo la unción de Dios. Y por eso, aún bajo la unción de Dios, se compromete, hace un voto. Dice: si entregues en mis manos a los amonitas, el primero que salga a mi encuentro por la puerta de mi casa, cuando regrese después de haber vencido a los amonitas, lo consagraré al Señor y lo ofreceré en holocausto. Y resulta que fue su hija. Entonces me puse a pensar, a veces nosotros sentimos la unción de Dios para hacer algo. Puede ser algo pequeño, algo grande. Todos nosotros hemos sentido esto. De un momento a otro, yo siento la presencia especial de Dios. Siempre tenemos la presencia de Dios, pero en mi vida han habido momentos cuando ya entendí que el Espíritu de Dios estaba sobre mí en una forma más fuerte. Pero si no estamos caminando con Dios como hábito, como costumbre, vamos a confundir cómo se usa la unción de Dios y terminamos usando la unción para cosas que no son de Dios. Un buen ejemplo es Sansón. Él es un ejemplo de cómo no usar bien la unción de Dios, y vemos esto con Jefté. Mi oración por todos ustedes es que cada día, creciendo más en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, aprendan cómo trabajar bajo la unción de Dios para lograr los propósitos de Dios, y no para llamarse a sí mismo la atención, que fue el caso de Jefté. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por enseñarnos cómo vivir bajo tu unción y trabajar bajo tu unción, haciendo solamente lo que te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, si quiere participar con nosotros, si quiere comentar algo, el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para llamar, 877-212-1815, es número telefónico. En México, 55-4170-7522, y a través de WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Solo ese número funciona con la aplicación WhatsApp. Los otros dos números son números telefónicos. Bueno, hermanos, ya concluimos el mes. Los que han estado desde el inicio del año, ya vamos bien. Vamos a seguir en el próximo mes. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Hola, soy Verónica y quería dar otro ejemplo acerca del partnership con el Señor. Del mayor ejemplo que acabamos de pasar es la muerte de Jesús. Por ejemplo, Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, Él tuvo que hacer su parte. Como hijo, tuvo que hacer su parte. Pero la gloria, ¿verdad? O sea, el Padre eh, estaba con él, esforzándolo, reforzándolo cuando lo necesitaba. Su padre, él no hubiera podido hacer eso, él no hubiera podido renovar la ley, ¿verdad? Como dijo el pastor, hacer una nueva ley del pecado, porque si no hubiera estado en partnership con su mismo padre, ¿verdad? Es como en los negocios, no hubiera estado en el mismo negocio con el padre, pero porque él estaba en comunión, estaba en compromiso, en asociación con su padre, él pudo llevar a cabo su parte, él pudo ser acribillado, él pudo ser golpeado, él pudo ser, ¿verdad?, maltratado como debía, como la profecía lo decía, para cumplir la parte que él sabía que debía de haber hecho. Pero el Padre era el que se llevaba la gloria. Él mismo lo decía, la gloria, yo no soy de aquí, yo soy de mi Padre que está en el cielo. Entonces, es importante esto. La gran diferencia de nosotros es como un iceberg, ¿verdad? Que nosotros solo estamos aquí físicamente, nuestra vida es para un propósito, pero las raíces de nuestra intimidad con el Señor son las que nos permiten llevar a cabo los trabajos por los cuales el Señor no nos ha dado. ¿Y por qué hablo así? Para que nosotros no tengamos miedo a los compromisos que el Señor nos ha de ser entrepreneur, de hacer cosas que grandes líderes, ¿me entienden? Un día tuvieron que zarpar, ¿verdad?, tierra, como un continente australiano, y formar tierras, formar nuevos países, nuevos lugares, nuevos horizontes, porque ese era el plan de Dios para ellos. Y bueno, y yo digo, wow, ¿qué son las cosas que todavía no se han alcanzado en mi generación, en mi vida, que yo debo de continuar, estar en partnership con Dios para poder alcanzar? No lo voy a alcanzar sola, es imposible quererlo alcanzar sola. Lo voy a llegar a hacer con Dios. Vamos a llegar a construir, porque, ¿verdad?, Jesús no hubiera podido hacer eso él solo, sino que lo hizo con su Padre. Gedeón hizo algo gigantesco, pero Jesús hizo lo máximo de la historia en la humanidad, que es morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es algo que es la identidad de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios también, porque Él lo hizo. Miren que tenemos nosotros entrada al cielo, y eso es muy, muy lindo. Entonces mi oración es que nosotros podamos comprender eso, ¿verdad?